Buenas noches, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior. El pasado día 1 de diciembre, este programa El Pueblo Cuestiona cumplió 50 años, medio siglo. Realmente nosotros nunca jamás pensamos que íbamos a llegar a 50 años y ya lo cumplimos. Parece que fue ayer. Aquel día 1 de diciembre del año 1969, a través de los canales 7 y 11 de Reintel. Fue en cierta medida una novedad, El Pueblo Cuestiona, porque además fue el primer programa interactivo de televisión de República Dominicana. Nosotros pues hicimos ese primer programa, como se dice, de la mata a la botella. Cogíamos la llamada telefónica y entonces les repetíamos al entrevistado lo que estaba diciendo vía telefónica el telespectador. Eso realmente causó sensación, cierta novedad o una novedad de que el pueblo se pudiera expresar libremente a través de la vía telefónica. Sin embargo, el lunes siguiente visitamos nosotros a Rafael Molina Morillo, director del periódico El Nacional para la época, y nos dijo que había visto el programa, pero que era altamente peligroso porque nos podían escapar preguntas que eran prácticamente impublicables. Que buscáramos una secretaria para que tomáramos las preguntas vía la secretaria y luego nosotros se las leíamos al entrevistado. Y así lo hicimos. Y en esa forma duramos cerca de 22 años. Y realmente lo digo con un poco de modestia, pero también con gran satisfacción. El Pueblo Cuestiona se convirtió en la década del 70 en un toque de queda realmente. Y decimos esto porque solo existíamos 2 programas de televisión de entrevistas. Alberto Mengual, que venía desde 1966 y estaba gobernando la televisión de entrevistas solo a la 1 de la tarde a través del canal oficial, y nosotros los sábados a las 7 de la noche, a través de Reintel. Por eso pudimos capitalizar en cierta medida el disgusto que había, la franja del pueblo que no estaba de acuerdo con la gestión de gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Por eso el programa fue abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Pasó por El Pueblo Cuestiona todo el que quiso hablar, o ha pasado todo el que quiso hablar, o ha querido hablar. Es el programa que más presidentes ha entrevistado, que más vicepresidentes ha entrevistado, que más empresarios ha entrevistado, que más líderes gremiales ha entrevistado, que más mujeres ha entrevistado, que más niños ha entrevistado, que más ancianos ha entrevistado, porque nosotros creíamos y seguimos creyendo de que no solo debíamos hacer un programa para un segmento de la población que tuviera en su casa un aparato, un televisor en su casa. Por eso bajamos nosotros al corazón mismo del pueblo, a ver realmente las necesidades del pueblo. Por eso El Pueblo Cuestiona se convirtió además en defensor no solo de las libertades públicas, libertad de prensa y de expresión, sino de los derechos humanos. Por eso todo el que tenía algo que reclamar, los familiares que tenían sus hijos presos o deportados, pues iban donde nosotros a hacer la denuncia o a pedirnos que hiciéramos cualquier tipo de trabajo en la búsqueda de que se pusieran en libertad esos presos, que el doctor Joaquín Balaguer le llamaba presos políticos. Nosotros les decíamos que eran políticos presos, al extremo de que El Pueblo Cuestiona fue el único programa radial o televisivo que iba cada 15 días a La Victoria a visitar los presos y a llevarle alimentos, medicamentos, porque creíamos además que esos presos, la mayoría estaban
presos injustamente, como en efecto se comprobó después, que eran con expediente prefabricado por la policía de entonces y naturalmente por funcionarios del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que le sugerían que esas personas debían estar presos. De manera que hago esta introducción porque la gente no sabe que el pueblo cuestiona además, o del pueblo cuestiona además, han salido otras entidades. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros para estar en contacto con los barrios? Creamos Alianza Barrial. ¿Qué es Alianza Barrial? Una entidad que se ocupa de orientar la formación, el asesoramiento de juntas de vecinos, porque nosotros creemos que una junta de vecinos bien estructurada, bien organizada, le puede servir más a su entorno que el regidor que fue electo y que el pueblo paga. Lo mismo pasa con los diputados. Una buena junta de vecinos o unas buenas juntas de vecinos le pueden servir mejor a una circunscripción, como es ahora, que él o los diputados que la estén representando. Por eso hemos querido hacer este trabajo. Sin embargo, no conforme con eso, creamos la Fundación El Poder de la Mujer. ¿Qué es la Fundación El Poder de la Mujer? Bueno, una entidad que se ocupa de orientar, de educar a las mujeres vía personas, o mujeres más bien, que son sobrevivientes de cáncer, pero además buscando especialistas en la materia para dar charlas. El pueblo cuestiona ha repartido miles de CD con charlas educativas grabadas para entregarse a las mujeres, que podemos decir con gran satisfacción que prácticamente esos CD están en todo el territorio nacional. Esa ha sido la labor comunitaria, la labor social comunitaria del pueblo cuestiona. Pero además el pueblo cuestiona ha sido el programa, y lo digo también con mucha inmodestia, que más reconocimiento ha recibido, del primer poder del Estado, entiéndase el Congreso Nacional, 2 del Senado de la República y 1 de la Cámara de Diputados. Pero además, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en gestión de Johnny Ventura, pues se nos entregó un pergamino de reconocimiento. Y ni hablar de el alcalde Batista de Santo Domingo Este, también nos declaró hijo adoptivo de ese municipio, o de esa provincia, perdón. Por eso me siento tan satisfecho, me siento ser un hombre en este aspecto logrado, porque no solamente logramos lo que queríamos tener, un programa abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Ningún líder de izquierda puede decir que Hercilio Veloz lo excluyó para no presentarlo en el pueblo cuestiona. Ningún dirigente de izquierda, ningún dirigente estudiantil puede decir que Hercilio Veloz no lo presentó en su programa o no lo ha presentado en su programa. Pero ni hablar de los grandes líderes sindicales de República Dominicana. Recuerdo así también, sí, a Jacinto de los Santos y otros más que en estos momentos no vienen a la memoria, pero los grandes líderes de los años 70 fundamentalmente pasaron por el pueblo cuestiona. Y en cuanto a los grupos de izquierda, todos pasaron por el pueblo cuestiona. Porque nosotros decíamos y mantenemos que en esa época sobre todo, que el mismo derecho que tenía el presidente de la República de hablar, lo tenían los dominicanos de a pie, los humildes, los que en este país no se le toma en cuenta, a no ser cada 4 años cuando se acercan las elecciones. Por eso allí, desde Barbarín Mojica de Poasi hasta los más encumbrados dirigentes políticos, Henry Molina, Julio de Peña Valdés, todas esas gentes pasaron por el pueblo cuestiona. A nivel de los presidentes de los partidos políticos, todos pasaron por el pueblo cuestiona, o han pasado por el pueblo cuestiona. Y ni hablar de los aspirantes a otros cargos, a alcalde o a síndico,
a diputados, a senadores, en fin, todos pasaron por El Pueblo Cuestiona, incluyendo también los aspirantes a regidores. Pero además, a nivel empresarial, es el programa que más empresarios ha entrevistado en República Dominicana. Ya dijimos que es el programa que más mujeres ha entrevistado y tenemos realmente nosotros la satisfacción de eso. Pero además, es el programa que más reconocimiento ha hecho. Siempre lo hacemos de una manera multitudinaria, si cabe el término. El primer gran reconocimiento lo hicimos cuando el programa cumplió 5 años. Se lo hicimos a un grupo de locutores y periodistas. Ya cuando cumplió 15 años, hicimos otro reconocimiento a figuras destacadas. Cuando el programa cumplió 25 años, pues le entregamos una placa a la mayoría de las instituciones de servicios del país, entiéndase rehabilitación, Hogar CREA, así como también el Instituto Dermatológico, en fin, de lucha contra el cáncer, porque creíamos en eso y seguimos creyendo en eso, reconocer a esas personalidades, a esas instituciones que se han entregado en cuerpo y alma a servirle al pueblo dominicano. Cuando el programa cumplió 43 años, hicimos entrega de 13 grandes placas de 6 pies cada placa, de 6 pies de altura por 3 de ancho, a igual número de instituciones y grandes figuras de nuestro país. O sea, eso va a aparecer en la historia del Pueblo Cuestiona, que estamos ya pues en los trámites, en los ajetreos del libro, la historia del Pueblo Cuestiona. Van a aparecer todos esos reconocimientos, todas esas personalidades, en fin. Pero queremos nosotros, a partir de estos momentos, dar las gracias más expresivas a los periódicos que se han ocupado de nosotros en estos días y han editorializado, como el caso del periódico Diario Libre, que también hizo un gran editorial. El Nuevo Diario también hizo otro gran editorial. Queremos reconocerle o dar las gracias a Percio Maldonado por esta solidaridad que tuvo para con el Pueblo Cuestiona, y también con Adriano Miguel Tejada de Diario Libre, que tuvo a bien pues escribir un editorial que realmente resalta la labor del Pueblo Cuestiona. Pero hablar además de aquellos que nos han entrevistado en estos últimos días, grandes figuras del periodismo, don Julio Jacín, en su programa Revista 110, a Juan Bolívar Díaz en su programa, también lo hizo Trifolio en su programa, de igual manera lo hizo el señor Capellán, Héctor Capellán en su programa, Mario Emilio Pérez también en su programa. En este canal pues también el señor Israel, el periodista Israel, también nos hizo una gran entrevista. Es decir, nosotros no nos podemos quejar de la prensa televisiva y de la prensa escrita. El editorial del periódico Diario Libre, que dirige don Adriano Miguel Tejada, pues nos dedicó un editorial que realmente nosotros nos emocionó cuando leímos ese editorial, porque había que pensar de dónde venía, de qué pluma venía, y sobre todo el periódico. Tengo entendido uno de los periódicos de mayor circulación que hay en el país, y todo cuanto él dijo en favor de la historia del Pueblo Cuestiona. Es decir, ahí está Diario Libre, 50 años con el pueblo dominicano. El editorial, no vamos a leer los editoriales, pero sí queremos dar las más expresivas gracias a estos periódicos, tanto el Nuevo Diario como Diario Libre. Y aquellas personas que a través de sus programas han hecho sus comentarios de solidaridad con el Pueblo Cuestiona. Nosotros tenemos que agradecerle infinitamente ese gesto que tuvieron para con nosotros. Cuando el Colegio de Periodistas quiso reconocernos, pues nosotros aceptamos ese reconocimiento, que fue justamente
para la fecha del día primero, el 29 específicamente, 2 días antes del aniversario, las personas que se invitaron allí pues estaban mayúsculamente satisfechos y cada uno dando su opinión al respecto sobre el pueblo cuestiona, lo que en unos minutos vamos a presentar a ustedes. Es decir, en este medio siglo, en estos 50 años, ambas cosas, medio siglo o 50 años, se pronuncian con una facilidad asombrosa. Pero llegar a 50 años en un programa de televisión, y como muy bien señalaba o señala en su editorial Adriano Miguel Tejada, a poco tiempo de la Revolución de Abril de 1965, donde el pueblo aún permanecía dividido todavía, pero además el primer programa de televisión de entrevistas durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Pero tengo que decir además que si es verdad que hemos obtenido tantos logros y que hemos logrado el respeto y la admiración del pueblo dominicano, tenemos que agradecer además a los que fueron los primeros patrocinadores del pueblo cuestiona. Aquellas personas, digo, los viejos que manejaban sus empresas, que pasaron luego a sus hijos, que también continuaron dándonos ese apoyo. Pero además tengo que señalar algunas cosas después que vayamos a la pausa. Continuamos, amigos, con el pueblo cuestiona. Realmente la gente ignora, hablo de los jóvenes, aquellas personas con menos de 50 años de edad, ignoran de que si es cierto que obtuvimos o hemos obtenido tantos logros desde el pueblo cuestiona, que nos llena de satisfacción y hasta de orgullo nos llena poder crear un programa como el pueblo cuestiona, respetado, admirado, no solamente por los que han participado, sino el respeto que hemos mantenido hacia la teleaudiencia nacional y hacia los telespectadores y hacia los entrevistados, perdón. Por eso el programa tiene tantos amigos y tiene tantos admiradores. Pero hay que señalar algo también del pueblo cuestiona, la parte negativa, diríamos, que tuvo que pasar el programa El Pueblo Cuestiona. En varias oportunidades, injustificadamente, se nos prohibió hablar por radio y televisión. Es decir, una violación a la libertad de prensa y de expresión. Eso era la Dirección General de Telecomunicaciones. La primera vez que nos prohibieron hablar por radio y televisión fue justamente cuando el doctor José Francisco Peña Gómez hizo una denuncia de que habían tirado un cadáver en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que el cadáver fue tirado por unos militares. El doctor Peña Gómez hizo una denuncia. Bueno, yo recogí esa denuncia, llevé al doctor José Francisco Peña Gómez y eso bastó para que suspendieran el programa. Pero no solamente hablar por el programa, o sea, presentarme en El Pueblo Cuestiona, sino también en nuestro programa de radio, porque teníamos radio y televisión. Es decir, Hercilio no podía hablar ni en radio y mucho menos en televisión. Claro que gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, las denuncias que salían desde República Dominicana, pues ese impedimento se levantaba. Pero gracias además, muy especial, a la memoria de Germán Emilio Ornes Cuascú, director del periódico El Caribe. De igual manera, las gracias más expresivas a la memoria, recordando a don Rafael Herrera, a Rafael Molina Morillo, que eran personas que editorializaban inmediatamente, Radamés Gómez Pepín, dirigiendo medios tanto escrito como radial. Todas esas personas pues eran solidarias con nosotros. Cuando fue sacado del gobierno municipal, o cuando fue destituido como síndico de la capital, el doctor Manolín Jiménez, nosotros viajamos a México a entrevistarlo a él y sobre su destitución. Bueno, ¿qué pasó con eso? Que el video que teníamos grabado allí no lo pasaron, o sea, no permitieron, Telecomunicaciones no permitió que fuera transmitido, que fuera presentado.
Se supo lo que dijo Manolín porque yo traje en mi maletín un cassette pequeño y en una rueda de prensa, o más bien una convocatoria a la prensa, al Instituto Dominicano de Periodismo del doctor Salvador Pitaluga, del Conde 13, pues ahí le entregamos, le pusimos el audio de lo que había dicho Manolín y así el pueblo se enteró. Pero a nosotros se nos prohibió hablar por radio y televisión. Es decir, escuchen bien, por haber entrevistado a Manolín en México. En otra oportunidad, pues cuando fue derrocado el gobierno del presidente Allende, señores, como nosotros sabíamos o se había publicado de que visitaría el país el barco Escuela Esmeralda, donde se dice que habían torturado o matado a muchas personas, incluyendo a un dominicano, nosotros pues indignados por el derrocamiento de Allende, con quien simpatizábamos, y además por lo que se decía de que un dominicano había sido asesinado en ese barco, llamamos al pueblo a que fuera al puerto a protestar frente a la visita de ese barco, y fue una gran cantidad de personas allí a protestar. Realmente la policía los reprimió, bueno, como siempre en esa época, y a nosotros nos prohibieron hablar por radio y televisión por haber hecho ese llamado. Cuando se le prohibió al doctor José Francisco Peña Gómez, al doctor Marcio Mejía Ricard, a Rafa Gamundi y a Bienvenido a Singel hablar por radio y televisión, porque esa era una costumbre que tenía el peor de los servicios que funcionario alguno le pudo haber hecho al gobierno del doctor Joaquín Balaguer, tanto a nivel nacional como internacional, el doctor Víctor Hidalgo Justo. Señores, recuerdo que el doctor José estaban prohibidos de hablar varias personas, y yo era ya para el 75, presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Soy de los fundadores del círculo, pero para el 75 era presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. El señor Secundino Gil Morales, que era presidente del PRD, pues en representación del partido, fue a vernos, nos llevó una carta a nosotros para que la leyéramos en el programa, pero además en nuestra condición de presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Y lo hicimos, leímos la carta, el PRD protestando por esa medida abusiva, arbitraria contra sus dirigentes, en este caso Marcio Mejía Ricard, José Francisco Peña Gómez, Rafa Gamundi creo que no estaba en el PRD todavía en esa época, y Bienvenido a Singel, que era un destacado productor de programas de radio. Pues nosotros recogimos eso y se nos prohibió hablar por radio y televisión. Siempre recuerdo aquel famoso titular en el periódico El Sol que publicó el señor Radamés Gómez Pepín, era el director del periódico, en rojo, a 6 columnas en el periódico El Sol: insólito, prohíben hablar a jefe de locutores. Esa era justamente la situación que se vivía en esos momentos. En el mismo año 1975, yo viajé a Cuba, invitado por el Partido Comunista, por el gobierno cubano. Vi el Partido Comunista de aquí y el de allá. Yo viajé a Cuba. Bueno, cuando regresé de Cuba, el recibimiento que tuve fue de dos hileras, una de miembros del DNI y otra hilera de policías. Ahí me incautaron el pasaporte. No me detuvieron, pero me incautaron el pasaporte por 2 años. Por 2 años. Es decir, quisieron inclusive prohibirme hablar por radio y televisión. Yo realmente protesté porque tenía que hacerlo por una sencilla razón, porque ya era una costumbre de ellos. A ellos no les podía, ellos no soportaban, al pueblo cuestiona, porque era un programa abierto a todo el mundo. Repito, nadie puede decir que a mí no se me entrevistó si era un dirigente político, sindical o un dirigente de izquierda. Todo el mundo. Allí entrevistamos cuando la famosa banda Colorá, aquella, pues entrevistamos allí a Ramón Pérez Martínez, que se decía que era el jefe de la banda, aunque él en principio no quiso admitir la palabra jefe de la banda. Ellos tenían un movimiento creo que anticomunista, algo así. El caso es que entrevisto a Macorís
y fue uno de los programas de mayor impacto que tuvimos nosotros, esa entrevista con Macorís, porque después creo que lo detuvieron a Macorís, lo deportaron y por allá hizo una especialidad en ingeniería, en fin. Y bueno, hoy somos amigos, pero ese programa causó un revuelo editoriales, en fin. Recuerdo un editorial del periódico Listín Diario, del periódico El Caribe, donde decía la maldad televisada. Pero las notas que publicaron, la reseña que publicaron fue demoledora, lo que motivó que a los pocos días pues sustituyeran al jefe de la policía de la época y lo cambiaran por otro, y creo que el apresamiento de Ramón Pérez Martínez. Ahí creo que intervino la embajada americana, porque realmente aquel grupo de jóvenes armados llevando la intranquilidad pues ya era insoportable prácticamente en nuestro país. Pero hay otra cosa que no puedo dejar de decir, que realmente lo digo con mucho pesar, porque lo hice de tan buena fe, buscando salvar vidas. A nosotros se nos buscaba muchas veces para buscar que la policía pusiera en libertad a jóvenes que habían sido descargados en los tribunales, pero que la policía los retenía. Y se nos buscó muchas veces. Todo eso va a aparecer en el libro La historia del pueblo cuestiona. Pues le decía que en esa oportunidad nosotros tuvimos otro percance, si cabe el término, otro revés. Cuando la policía publicó de que había asaltado un banco y publicó los nombres de los reales o supuestos asaltantes del banco, que después la esposa de Amaury pues lo confirmó en el programa, una entrevista que le hicimos. Nosotros pues se nos ocurrió la idea de formar una comisión compuesta por distintas personalidades. El nuncio apostólico de la época, él lo que no quería figurar en la prensa, pero él nos dijo que asistiría al canal a apoyar la comisión. El nuncio apostólico de la época, el rector Rafael Caseacta, el doctor Rafael Molina Morillo, Rafael Herrera, el doctor Pitalú Garibar, y alguien que está vivo, puede dar testimonio de lo que estoy diciendo aquí, Virgilio Alcántara, que era, hoy es embajador, tengo entendido, que era el director del periódico Última Hora. Bueno, formó la comisión, ya con los nombres de los que me habían dicho que sí. El único que me dijo que no, que él no era, que no le gustaba eso, fue Germán Emilio Ornes. Sin embargo, luego publicaron la reseña, después que pasó lo que pasó. Sucedió que eso fue el penúltimo programa de diciembre del año 1971, cuando nosotros hicimos la propuesta a Amaury Germán y a sus compañeros para que se entregaran a la comisión, y luego la comisión se lo entregaba a la policía. Pero ¿qué pasó? Cuando voy donde el jefe de la policía, el general Nibar Seijas, a decirle lo que habíamos hecho, me recibió con sorpresa y me dijo, ¿qué vaina, Ercilio? Tú me has echado frente al presidente. Yo dije, no, yo no he echado ninguna vaina, sino simplemente lo que queremos, en cierta medida, salvar las vidas de estos jóvenes. Yo conozco a algunos de ellos, conocía muy bien a Mario Germán Aristi. Me dijo que lo esperara unos minutos ahí, me dejó ahí en compañía de dos coroneles de la época, Moncho Enríquez, creo que el pueblo recuerda bien a Moncho Enríquez, y Caonabo Reynoso, hablando en lo que llegaba el jefe de la policía. Cuando llegó el jefe de la policía, me dijo, dice el presidente que si esos jóvenes se entregan a esa comisión que usted ha propuesto, a mí que vaya con mucho gusto a recibirlo a ellos, a recibir los jóvenes que nos van a entregar esa comisión. Y yo iría desarmado y solamente con mi chofer. Algo así me dijo Ney. Bueno, yo hice el llamado. Después que la comisión me confirmó y yo se lo comuniqué al jefe de la policía, en fin. El caso es que la carta de Amaury no se hizo esperar. Para el penúltimo sábado
de diciembre del 71, yo tengo que leer con dolor de mi alma la carta de 6 páginas que nos mandó Amaury Germán Aristi. Eso para mí fue un terrible, una gran preocupación, un gran dolor no haber podido lograr salvar las vidas de esos jóvenes valiosísimos, comunistas, izquierdistas, desafecto al régimen, como fuera, pero eran dominicanos a quien había que hacer algo para salvar la vida. De manera que son las cosas que realmente negativas y positivas ha pasado, el pueblo cuestiona, en estos 50 años. Yo quiero agradecer, señores, las muestras de solidaridad que en estos 50 años hemos recibido. Decíamos que cuando el programa cumplió 36 años, entregamos una placa de casi 6 pies de altura a el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que era la figura principal, por lo menos como arzobispo de Santo Domingo, y además era el cardenal, otros cargos, otros rangos que tenía él. Se lo entregamos en una de las grandes recepciones en el Club Naco, donde asistieron cerca de 800 personas. Luego, eso fue cuando el programa cumplió 36 años. Luego, cuando el programa cumplió 43 años, pues hicimos otra actividad de gran magnitud, como fue entregarle a 13 figuras entre líderes eclesiásticos y dirigentes de entidades de servicios. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, reitero, así como también al doctor Héctor Mateo, de igual manera al doctor Cruz Jiminián, ya dijimos varios obispos, a la señora Melba de Grullón, de igual manera pues a Rafael, ay Dios mío, se me va el apellido, de dermatología, o sea, todas esas personas recibieron una placa de reconocimiento. A la presidenta de la Fundación MIR del Central Romana también le entregamos una. Eran 13 placas, a igual número de instituciones y personalidades. A Monseñor Agripino Núñez Collado, también a otros obispos de nuestro país. Naturalmente que la placa que más nos ha motivado a nosotros por su carácter internacional y por el impacto que causó fue cuando el programa cumplió 47 años. 47 años. En ese 47 aniversario, a nosotros se nos ocurrió la idea de enviarle una placa de reconocimiento por su labor pastoral y en favor de la humanidad al Papa Francisco. Esa placa de 7 pies de alto por 4 de ancho, o 5 de ancho, fue firmada con los nombres de 3.391 personas. Tenemos en el Colegio de Periodistas la réplica de esa placa. Fue entregada al nuncio apostólico para fines de enviársela al Papa Francisco. Es decir, esa placa nos llenó de satisfacción al ver que nadie, absolutamente nadie, de las personas que le solicitamos que su nombre apareciera, se negó. Nadie se negó. Absolutamente nadie se negó. Con el cardenal sí, 2 personas dijeron que no, pero la mayoría, el 99.9% dijo que sí. Pero la del Papa Francisco, todo el mundo apoyó que su nombre apareciera ahí. Esa placa la tenemos, o sea, la réplica la tenemos en el Colegio de Periodistas, para aquellas personas que quieran pasar y ver la galería de las cosas que hemos hecho, de las instituciones que hemos formado, la Alianza Barrial, Fundación El Poder de la Mujer, que son 2 de las más importantes. Y en el caso de la mujer, tengo que repetir además, que repetimos de que se han distribuido a nivel nacional cientos de miles de CD con entrevistas exclusivas, educativas, con el fenecido, Dios mío, Andrés Vizcaíno, que tiene un hijo que se llama
Andrés Vizcaíno también, y con la otra señora que hablaba del cáncer cervicuterino. Eso está en todo el país porque nosotros enviábamos y aún enviamos todavía personas al oncológico los lunes fundamentalmente a entregar ese CD, y en principio se le daba una mini charla de lo que era el CD para que la gente no fuera a pensar otra cosa, de que era algo político. Y las mujeres fundamentalmente pues lo tomaban con gran satisfacción, y para difundirlo, para ponerlo, siempre le pedíamos que lo hicieran con un grupo de mujeres, porque realmente pensamos nosotros que algo había que hacer en ese momento contra el cáncer de mama y cervicuterino. Y lo último que hicimos fue la creación del movimiento Dominicanos y Dominicanas por la Paz Mundial. ¿Por qué hicimos eso? Y le vamos a decir a quién se le comunicó la creación de esa entidad. En noviembre tal vez del año antepasado, pues la situación internacional estaba al rojo vivo con los misiles verbales que se lanzaban el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte. Todo el mundo pensó que era la antesala de una tercera guerra mundial. Y nosotros pues quisimos formar ese movimiento, participamos en esa formación 112 personas, naturalmente con figuras como José Joaquín Puello y muchos más, el doctor Víctor Gómez Vergés, el doctor Silié, en fin, don César Mella, bueno, 25 periodistas y el resto eran grandes personalidades. Eso pues lo formamos y se le envió una comunicación a las 10 principales figuras del mundo, a saber, el Papa Francisco, que para mí es la principal figura del mundo a nivel social, la voz más alta es el Papa Francisco, pero además se le mandó al presidente Putin, se le mandó al presidente de China continental, se le mandó al presidente de Corea del Norte, vía las Naciones Unidas, se le envió también al presidente Trump, se le envió al secretario general de la OEA y al secretario general de las Naciones Unidas. Pero además, en República Dominicana, se le envió al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, se le envió al presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, así como también a los jefes de Estado Mayor o los directores generales de la Fuerza Aérea, el de la Marina, del Ejército y el ministro de las Fuerzas Armadas. Es decir, quisimos cubrir todos los sectores que de una manera u otra se verían envueltos en cualquier conflagración mundial. Por eso nos llena de satisfacción haber logrado todas estas cosas. Las personas interesadas en ver lo que hemos hecho, tenemos en el Colegio de Periodistas, El Pueblo Cuestiona en gráficas. Allí están todas las fotos de las mujeres, perdón, no todas las fotos, una gran cantidad de fotos de mujeres que hemos entrevistado, de mujeres que participaron en la fundación del Poder de la Mujer, pero además una réplica de la placa al Papa Francisco y otras grandes fotos más que tenemos allí, donde se demuestra que el pueblo cuestiona no ha sido ajeno a la situación social, política, económica, cultural, eclesiástica de la República Dominicana. Porque siempre hemos dicho que el pueblo cuestiona es una tribuna abierta a toda manifestación del pensamiento humano. Que por mi mente jamás ha pasado excluir a Juan, a Lucas o a Pedro. No, nosotros nunca hemos sido excluyentes, sino incluyentes. Además, hemos sabido, gracias a Dios, desde el pueblo cuestiona, pues no solo respetar, sino defender la libertad de prensa y de expresión. También hemos sido voceros de la libertad, de los derechos humanos, o sea, respeto a los derechos humanos, porque creemos que son funciones de un medio de comunicación.
No simplemente sentarnos aquí a entrevistar a un político o a un empresario o a una figura pública que puede ser de la mejor buena fe, pero algunos políticos han caído, muchos o algunos, en el descrédito por los insultos, por los agravios. Jamás hemos permitido que desde el Pueblo Cuestiona se agreda a nadie. En 50 años que cumplimos ya rumbo a 51, pues a nosotros nadie nos ha pedido derecho a réplica, porque hemos manejado el programa siempre con la mente puesta en que hay que respetar a los demás si usted quiere que los respeten. Nunca me han pedido derecho a réplica y eso para mí es una gran satisfacción. Es más, diría, con orgullo puedo decir esto. Nadie me ha enviado una carta pidiéndome que necesitan hablar en el espacio del Pueblo Cuestiona porque alguien lo difamó. No se ha hecho así. De manera que son cosas de las que me llena de satisfacción o nos llena de satisfacción, porque el Pueblo Cuestiona no es Hercilio Veloz solamente, sino hay otras personas que trabajan con nosotros detrás del micrófono, detrás de las cámaras. Por eso hemos podido llegar donde estamos. De manera que yo creo que tenemos algunas imágenes que vamos a pasarla para que ustedes vean, sobre todo las que se tomaron en el 50 aniversario que tuvo a bien celebrar el Colegio de Periodistas. La presidenta, doña Mercedes Castillo, tuvo a bien organizar para agasajar no solamente al Pueblo Cuestiona, sino a un grupo de amigos. Es decir, no tengo con qué pagar las muestras de solidaridad que hemos recibido de cientos de personas vía telefónica, vía mensaje de correo, vía carta, en fin. Y eso realmente llena a uno de satisfacción. Lo que me obliga a mí a decir, no he trabajado en vano. No he trabajado en vano. Yo soy muy respetuoso de la opinión ajena, pero respeto realmente de manera muy especial a todos los medios de comunicación. No creo, como dicen algunos, que la prensa dominicana es una prensa vendida al gobierno, a los gobiernos. Yo creo que aquí hay una prensa seria, honesta en este país, que dice lo que quiere, que dice que lo que considera que debe decir, y esa prensa no se le puede ni se le debe poner ningún tipo de cortapisas, so pena de aparecer como violadores de la libertad de prensa y de expresión. Por eso le tengo tanto respeto a la prensa, porque en estos 50 años es mucho lo que yo he oído y es mucho lo que he aprendido, sobre todo de algunas personas que muchas veces, también hay que decirlo, abusan de la confianza que uno le da. Es decir, traer aquí un invitado de la mejor buena fe para entrevistarlo no es para que él use los micrófonos y la libertad que le hemos dado de que venga al programa para insultar, para agredir verbalmente a personas que están en sus hogares, que tienen sus hijos, que a lo mejor lo que ellos dicen es mentira contra esa persona. Realmente para nosotros eso no existe, ¿sí? Es decir, le pedimos siempre que sean moderados, que nuestro idioma es rico, que se puede decir de todo, pero con palabras, sin caer en palabras soeces, pero sin palabras que agredan la moral de personas inocentes o de personas que, aun siendo culpables, si es que lo son, pero tienen familia, que tengan el valor, siempre he dicho, de ir a los tribunales y presentar una querella, una denuncia contra esa persona, pero no un programa que lo invita de la mejor buena fe. Hay personas que dicen o quieren decir en televisión lo que ningún periódico le publica. Entonces esas personas, ellos mismos se van descartando de los medios electrónicos, tanto radio como televisión, porque uno quiere servir, pero servir de la mejor manera, no prestándonos a que alguien, un desaprensivo, venga aquí a usar o a mal usar el micrófono, abusando de la confianza que uno le ha dado. Será pues, amigos, hasta la próxima en otro espacio. El Pueblo Cuestiona. Hemos querido hacer un recuento muy apretado de lo que han sido estos 50 años. Es muy difícil narrar
en 30 o 40 minutos lo que ha pasado en estos 50 años. Hasta la próxima.